Buenos días a todos. Soy Verónica del Río, codirectora de ORH. Os doy la bienvenida a esta sesión que hemos organizado en colaboración con Innology, compañía de software de gestión empresarial con más de 35 años de experiencia y que vamos a dedicar a tratar de daros respuesta a una pregunta que yo creo que está, pues en la mesa de muchos departamentos de recursos humanos, y es cómo podemos automatizar los procesos del Departamento de Recursos Humanos y en especial, pues centrados en dos temas muy concretos: el del control de los horarios y el de gastos de empresa. Y lo vamos a hacer, no vamos a hablar de manera general, sino que lo vamos a hacer con un caso práctico. Nos vamos a adentrar en una organización para tratar, pues de descubrir qué problemáticas les planteaba la gestión de estos dos temas, cómo han tratado de solucionarlos y qué resultados han obtenido. Contamos para ello, tenemos la inmensa suerte de contar con Vocento. Vocento, como todos sabéis, pues es uno de los principales grupos de comunicación multimedia de este país. Tiene cabeceras, líderes, como son el periódico ABC, el suplemento, XL Semanal, Mujer Hoy, periódicos también como El Correo. Cuenta con 4,5 millones de lectores en sus publicaciones impresas y 20 millones de visitantes únicos mensuales en sus webs. El grupo Vocento está formado por una plantilla de aproximadamente unos 3.000 empleados y cuenta con oficinas repartidas por toda España. Pues para contarnos cómo ha sido, pues su experiencia y su proceso y cómo han automatizado los procesos del Departamento de Recursos Humanos, hoy nos acompaña Ángel Luis Ramírez, que es el director de Infraestructura y Aplicaciones de Negocio de Vocento. Están también con nosotros Santiago Aguado, que es Business Development Manager de Nubora. Nubora es una solución experta en gestión y control horario. Y está también con nosotros Susana Jiménez, que es Business Development Manager de Tiquelia. Tiquelia es una solución que nos permite la gestión de los gastos de empresa. Tanto Nubora como Tiquelia son dos soluciones desarrolladas por Innology. Como os digo, lo que vamos a hacer es, pues vamos a descubrir qué problemática le representaba al Departamento de Recursos Humanos, pues la gestión del control horario y de los gastos de empresa, cómo se han apoyado en la tecnología para automatizar estos procesos y vamos a ver qué resultados han obtenido con ello. Hemos reservado pues una parte final de esta sesión, unos 10 minutos finales. Os los vamos a dejar para poder atender las preguntas que los asistentes queráis plantear a los tres expertos que hoy nos acompañan. Para ello, como es habitual en los webinars de ORH, tenemos ya habilitado el apartado de preguntas de la plataforma. Os invito desde ya, pues a que ahí vayáis escribiendo todas las cuestiones que queráis plantear, tanto a Susana como a Santiago como a Ángel Luis, y en ese tiempo final de esta sesión, pues ellos os darán respuesta a todo aquello que les planteéis. Por terminar ya mi introducción, solo recordaros, pues que esta sesión está siendo grabada y que tanto la presentación que van a utilizar los ponentes que hoy nos acompañan como la grabación de la sesión, el vídeo, os lo vamos a hacer llegar, pues por correo electrónico. Asimismo, pues el vídeo va a estar disponible en el apartado de webinars, en nuestra biblioteca de webinars que tenemos en la web ORH y en nuestro canal de YouTube. Por si alguno quiere, visualizarlo posteriormente, van a estar ahí de acceso abierto, pues disponibles. Ya sin más dilación, pues porque tenemos por delante una horita y tenemos un tema francamente interesante, la oportunidad de conocer una experiencia en primera persona, que eso siempre nos resulta de mucho interés a todos y es algo francamente interesante, pues vamos a entrar ya en materia. Y para ello, me gustaría, Ángel Luis, que tú nos explicases en primer lugar, pues qué problemáticas teníais en el Departamento de Recursos Humanos de Vocento, pues antes de apostar por la automatización. ¿Qué problemas identificasteis? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este evento. Bueno, nosotros antes de la implantación del sistema de control de acceso, control de horarios de Nubora, uno de los principales problemas que teníamos era el disponer de un listado de registro de entradas y salidas del personal que fuera riguroso. Cuando digo riguroso, a lo que me refiero es a saber exactamente el número de horas que ha hecho cada empleado cada día. Es decir, no que tenga la hora de entrada, pero no la de salida o horarios cruzados, ¿no? Esto era algo que necesitábamos porque teníamos que cumplir con la normativa legal de registro de jornada laboral, ¿no? Y esa que vino pues aproximadamente hace 3 años o 3 o 4 años aproximadamente, ¿no?
Por otro lado, otra cosa que nos surgió, ¿no? Otra problemática que nos surgió fue con motivo del COVID, ¿no? La pandemia del COVID y con el confinamiento, ¿no? Eso supuso un nuevo reto para nosotros, ya que nos obligaba a disponer de una solución de control de jornada laboral en remoto, ¿no? Porque apareció lo que hoy conocemos como teletrabajo, ¿no? Que era algo que entonces parecía una utopía y hoy es una realidad, ¿no? Necesitamos una solución que nos permitiera, pues, de alguna manera, controlar la jornada de los empleados desde su móvil o desde el ordenador, ya que ellos, al igual pues, que prácticamente todas las personas, desarrollaban sus labores desde su casa, ¿no? Y era una problemática que teníamos que ver cómo la resolvíamos. Adicionalmente, hemos tenido otra serie de problemáticas que teníamos antes de tener este tipo de solución, como era el control de zonas o espacios limitados, como son los parking o el comedor, ¿no? Tenemos un número de plazas limitado y era algo que necesitábamos solventar para tener mayor control o visibilidad de los trabajadores que entraban y salían, o bien del parking, o bien que hacían uso del comedor, ¿no? Por el tema de las restricciones de ocupación también, ¿no? Todo ese tipo de problemáticas se juntaban con una serie de problemáticas más organizativas, como era el de homogeneizar pues, todo lo que es la gestión de horarios en todos nuestros centros de trabajo. Nosotros tenemos centros de trabajo repartidos por toda España y necesitábamos de alguna manera tener una solución unificada para todos los centros que nos permitiera también facilitar el tránsito o el trabajo de los empleados en cualquiera de los centros de trabajo. Todo eso sin necesidad de tener que acumular tarjetas de acceso, que de alguna manera pues es un poco engorroso, ¿no? Adicionalmente, también otra de las cosas que nos encontrábamos era, al margen de estas problemáticas que teníamos, era necesitábamos que el Departamento de Recursos Humanos simplificarles un poco lo que es la gestión administrativa. Gestión administrativa, tanto en lo que tiene que ver con solicitud de vacaciones o gestión de asentismos, como en cómo facilitar la comunicación entre los empleados y la empresa para todo ese tipo de trámites. Y al hilo de esto, una de las cosas que también teníamos era la gestión de las notas de gastos, que también durante la pandemia pues ha sido algo que se ha convertido en algo clave, ¿no? Porque ya no podíamos ir con nuestro método tradicional de la hojita en la cual rellenábamos los gastos de las personas y con todo el flujo manual de trabajo que eso conllevaba, así como el cómo, de alguna manera, contribuir o resolver lo que es la contabilización, aprobación del gasto y contabilización del mismo, ¿no? Entonces eran problemáticas que teníamos que digamos que incluso con el tema de la pandemia se han visto acrecentados, ¿no? Y esa es la problemática de la cual partíamos, que por suerte la tuvimos antes de que empiece la pandemia y el disponer de ese tipo de soluciones nos ha ayudado a facilitar ese tipo de acciones, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad que una problemática importante, pero también bastante común en todas las organizaciones. Como tú bien dices, bueno, pues eran procesos que veníamos arrastrando en todos los departamentos de recursos humanos, que con las nuevas normas que nos obligan a hacer esos registros, con todo el tema de la pandemia, del teletrabajo, bueno, pues todavía se complicaron, si cabe, mucho más. Afortunadamente contamos con aliados y desarrollo tecnológico que en esto nos pueden ayudar y vamos a ver un poco cómo habéis hecho vosotros esa automatización. Me gustaría saber, Santiago, bueno, pues cómo en todo lo que tiene que ver esa problemática que Ángel Luis nos explicaba en primer lugar, con todo lo que tiene que ver el control de horarios, el control de el registro de jornada y demás, bueno, ¿cómo habéis podido desde Nubora ayudar a resolver esa problemática que tenía el Departamento de Recursos Humanos de Vocento? Muy bien, pues ante todo un saludo, buenos días a todos y gracias por estar ahí. Vamos a comenzar a describir cómo es el proyecto Nubora en Vocento al hilo de los puntos que ha señalado Ángel, que eran sus premisas de necesidad y sus temas y problemáticas a resolver. El proyecto se inicia en la sede central de Vocento en Madrid. Posteriormente se fueron sumando
distintos centros repartidos por toda la geografía, por provincias, hasta un número aproximado de 10 o 11. En la actualidad, Nubora tiene inscritos más de 2.000 empleados del Grupo Vocento en su base de datos. La primera acción que se tomó fue directamente actualizar los terminales físicos de fichar de entrada y salida, que estaban obsoletos porque se fichaba solamente con tarjetas, y los sustituimos por terminales con lectores que introducían la biometría de huella, la tarjeta sin contacto y la tarjeta virtual con Bluetooth. Todos ellos se conectaron y se fueron conectando, tampoco fue algo que sucedió instantáneamente, sino que se fueron conectando en todo el parque y centros de Vocento, todos se conectaron a la red privada del grupo, de manera que estaban absolutamente interconectados. A la par que se hizo esta sustitución de estos equipos, también se ponía en marcha la aplicación Nubora, una solución cloud de gestión horaria y de control de accesos. El proyecto básicamente se realizó por fases, como indicaba Ángel, posiblemente se inició en el 2019, y se fueron cubriendo con él a lo largo de estas fases distintos objetivos, de los cuales vamos a señalar en este webinar 3 muy importantes que resumen muchos de los puntos, si no todos, que ha comentado Ángel Luis. El primero es el registro de la jornada laboral. Es el primer objetivo que teníamos porque teníamos todas las empresas que cumplir y todos los empleados la normativa del Real Decreto del 8 del 19, de manera que estábamos obligados a facilitar a todos los empleados los medios necesarios para que pudieran registrar sus inicios y sus finales de jornada. Recientemente hay una sentencia que además, digamos que concreta y determina que la solución que las empresas tienen que dar tiene que ser una solución digitalizada, una solución informática. No se pueden utilizar medios manuales, hojas Excel para ello. Con lo cual, este objetivo nos permitió ofrecer a Vocento con Nubora 3 tipos de terminales, entendido por terminal la forma en que los empleados pueden registrar sus inicios y sus finales de jornada. 3 tipos de terminales para cubrir todos los casos posibles y todos los tipos de colectivos que había en el grupo. El primero es el terminal físico, como el que hemos hablado, un terminal físico mixto porque ya introducía la biometría, pero también seguía manteniendo lo que es la posibilidad de tarjetas sin contacto. En algún centro recientemente se han incorporado también tarjetas virtuales que se comunican con el terminal mediante Bluetooth. Aparte del terminal físico, la irrupción del app y la irrupción de aplicaciones web nos permiten hablar de terminales virtuales. El terminal virtual en el portal App es el que utiliza el empleado directamente esté donde esté con su teléfono móvil, generando entradas y salidas, todas ellas con geolocalización. Sin embargo, el terminal virtual del portal web se refiere a esa manera de registrar sus inicios y finales utilizando la propia aplicación Nubora Web. También esté donde esté, puesto que al ser web es accesible desde cualquier sitio. Efectivamente, sobrevino la pandemia y buena parte del colectivo de Vocento pues tuvo que teletrabajar. Pero efectivamente ya habíamos solucionado la difusión y el conocimiento y la utilización de los distintos tipos de terminales. Para el teletrabajo, lógicamente, la mayor parte de los empleados fichaban con la aplicación web desde su casa, con lo cual ese tema quedó completamente solucionado y apenas causó impacto más allá de lo que la propia pandemia nos aportaba. Con lo cual, realmente en este proyecto irrumpía de plano el concepto app, el concepto web, como elementos, como terminales virtuales para que todo el colectivo de Vocento tuviera acceso a registrar sus entradas y salidas y con ello el cumplimiento absoluto de la normativa vigente. Claro es que había colectivos, por ejemplo, pues de empleados que trabajaban entre centros, es decir, hacían intercentros trabajos, salían de Madrid, iban a Extremadura, de allí a lo mejor iban a Madrid, de allí iban a otra provincia y tendríamos que solucionar la problemática de que los controles de accesos les permitieran pasar aunque fueran de otros centros. Esto también, todo lo relativo con el control de accesos, era posible gracias a un único método de identificación que se implantó en todo el grupo. Es decir, el uso de la huella, el uso de la tarjeta y en algunos casos el propio usuario
para la aplicación web, permitía a todo el colectivo de Vocento tener un único sistema y un único método de identificación, con lo cual, aunque trabajara en distintos centros y fichara en distintos terminales, se le reconocía e incluso se le podría autorizar el acceso en función de que si en ese centro podría trabajar o no era su centro adecuado. Esto, además, sumando que la aplicación y su base de datos es única para todo el grupo. Con lo cual hemos concentrado, de alguna manera, en una sola solución y un solo método de identificación toda la gestión del control de presencia y del control de accesos. Toda esta información se registra online, venga del tipo de terminal que venga, en la nube de Nubora, aportando una disponibilidad de 24/7. Esto significa que ante cualquier inspección o auditoría, la información está absolutamente disponible en cualquier momento por cualquier persona que la requiera. También es importante comentar que todas las marcas, todos los registros de jornada de entrada y salida que se hacen con la aplicación App tienen geolocalización y que Nubora, en sus elementos de consulta, permite directamente conectarse con Google Maps para ir físicamente al mapa donde se ha producido la marcación. Bien, con este resumen, el primer objetivo estaba completamente cumplido y lo sigue estando, puesto que la normativa sigue vigente, incluso actualmente quizás más exigente todavía, y el grupo Vocento tiene cobertura con esta tipología de terminales para cubrir y para que todos los empleados registren sus entradas y salidas. El segundo objetivo fundamental que se tenía era la gestión de la presencia como tal. Es decir, lo que es sacarle partido a un sistema de gestión horaria implementando portales de empleado y portales de responsables. Estos portales, accesibles directamente desde los PCs por la aplicación web o desde el app, implicaban a ambos colectivos en una dinámica de proceso colaborativo. Realmente un proceso colaborativo está demostrado que es el mejor instrumento para reducir la carga de trabajo del Departamento de Recursos Humanos y así optimizar la gestión horaria. En general, las empresas que tienen un colectivo de empleados tan importantes como Vocento, varias o bastantes personas del Departamento de Recursos Humanos o de Administración empleaban su tiempo en el día a día de los controles de presencia. Cuando Nubora propone a las empresas un proceso colaborativo donde los responsables de los departamentos son los encargados de una parte de ese día a día y además somos capaces de implicar a los empleados que asumen su parte correspondiente en ese día a día, en esta línea hemos siempre recomendado que es la mejor para optimizar el proceso de gestión. Es cierto que siempre hemos recomendado esta estrategia de proceso colaborativo y que cada día se impliquen más los empleados y los managers de las organizaciones, pero es cierto que cada empresa tiene su problemática, tiene sus procedimientos, su forma de ser y en unas se emplea y se utilizan muchos procesos colaborativos y en otras empresas pues, se reducen a algunos procesos colaborativos. Para poner en marcha un proceso de este tipo, donde se impliquen las actividades y las necesidades de empleados y de managers, primero hay que hacer un par de configuraciones. Hay que crear una estructura organizativa que nos permita relacionar a los empleados con su responsable y relacionar los responsables con las áreas, departamentos o secciones que se quieran utilizar para implementar este workflow de aprobación. Lógicamente, también era indispensable perfilar o realmente configurar perfiles de usuario para que el sistema tuviera distinguidos claramente los empleados que además son managers y los administradores del sistema. Lógicamente, cada uno de estos perfiles se le configuraba para que tuviera acceso a las acciones o a las funciones y a los menús que se definieran que eran correctos para cada uno. ¿Cómo se implican los empleados en un sistema de gestión de presencia para que todo fluya y realmente optimicemos la gestión? Pues el tema es que los empleados son los que realizan las solicitudes de los permisos y de sus ausencias.
Este es un proceso de los distintos que puede haber, un proceso colaborativo que inicia el empleado. ¿Qué es lo que hace realmente el empleado dentro del entorno de un control de presencia? Cuando conoce que va a faltar, que va a tener una ausencia, solicita un permiso, porque sabe que esa ausencia es futura y se la solicita a su jefe. También, cuando ha incurrido en una ausencia días atrás, también le pide a su jefe que justifique esos días de ausencia que han sido pasadas. Es importante que cuando un empleado hace una solicitud a su responsable de un permiso, pueda adjuntar en ese mismo momento, esté utilizando el app o esté utilizando la aplicación web, pueda adjuntar a esa solicitud un documento que justifique la misma. Si está utilizando para hacer esa solicitud el app, podrá hacer una fotografía del documento. Si está utilizando la aplicación web, podrá adjuntar un documento escaneado que tendrá en su ordenador en ese momento. Es muy importante que esas solicitudes en este proceso colaborativo vayan, siempre que sea posible, con sus documentos y sus evidencias adjuntas para que el responsable tenga acceso a esa información. Todos los empleados reciben un email cada vez que su responsable aprueba una solicitud de permiso. Con lo cual se cierra un ciclo en el sentido de que el empleado inicia un proceso, solicita sus ausencias, sus permisos y los responsables responden. ¿Cuál es la labor de los responsables en todo este circuito? La labor de los responsables es reciben un email por cada solicitud que es emitida, acceden a los detalles de la solicitud, ven los documentos que están adjuntos, quizás consulten datos de los empleados en cuanto a su horario, sus calendarios, sus solicitudes y también reciben un email semanal con todas las informaciones relevantes para hacer la gestión del día a día. En este circuito que acabo de describir, los responsables contribuyen efectivamente también a la mejora de la eficacia en el día a día en relación con los empleados. A partir de aquí, este elemento de gestión de solicitudes y de tipificación del absentismo nos permite gestionar y tipificar las ausencias justificadas. Es decir, la gestión del absentismo, controlando además toda la gestión de vacaciones y reducciones de jornada y demás tipificación, nos permite elaborar una estadística, un reporting del control del absentismo muy interesante para la cadena de mando. Llegado aquí, es indispensable para que Nubora pudiera facilitar un cómputo de horas el que todo lo anterior suceda. Si realmente con las marcas nos quedamos, no podemos computar horas. Para computar horas es necesario que las ausencias estén justificadas y que el absentismo esté realmente registrado. Una vez que tenemos las marcas y tenemos todas las ausencias justificadas, Nubora sí puede, de alguna manera, dar información sobre las horas realizadas, sobre las horas no realizadas, sobre los saldos de horas diarios, semanales, mensuales, anuales y también sobre los saldos de los permisos. Cuántas vacaciones quedan, cuántos permisos tengo sobre asuntos propios, etcétera, etcétera. A futuro, Nubora recomienda a todos los clientes, y en este caso también a Vocento, poder implementar cada vez más procesos de este tipo como el que acabo de escribir. Por ejemplo, que los empleados pudieran solicitar olvido de marcas para que sus responsables pudieran conceder la autorización de esa marca que fue olvidada y que realmente es el empleador que puede detectar su deficiencia, es decir, que falta esa marca. Existe posibilidad de introducir más procesos colaborativos. Vocento en la actualidad está en este punto y creemos que ha optimizado con esto el rendimiento y la eficacia de su departamento de recursos humanos. Quería añadir con esto un tercer objetivo que realmente también se ha cumplido en estas fases de la implantación del proyecto Nubora en Vocento y es la integración de sistemas. La integración del control de accesos fue fundamental porque realmente integrado con el control de presencia es el sistema que permite restringir el paso a las personas no autorizadas a todos los recintos del grupo. Se han integrado elementos como tornos, puertas, barreras de vehículos,
para controlar áreas de aparcamiento, áreas restringidas, salas de servidores, comedores. Hemos incorporado en el control de acceso el reconocimiento automático de matrículas, que permite realmente a los centros dejar paso a los vehículos reconociendo automáticamente su matrícula sin necesidad que el conductor pues, se tenga que identificar o se baje del propio coche. El control de accesos ha sido una pieza fundamental también en el éxito del proyecto porque controlamos el acceso seguro de los empleados a los recintos. También importante la sincronización con SAP de los empleados. Cada vez que en SAP se da de alta un empleado, en Nubora ese empleado también se da de alta, igualmente controlando las bajas y las modificaciones de los empleados. También hay sincronía con SAP con respecto al comedor. Muchos de los empleados que fichan en los comedores son de empresas que tienen subvención, tienen un derecho a subvención, con lo cual se pusieron terminales al final de las cajas de cobro para que esos empleados registraran sus marcas de comida. Esa información automáticamente se exporta a SAP para que en la nómina figuren esos conceptos de subvención. Luego, una pieza muy importante está aquí, perdón. Está en el parking, en la gestión del parking. En la actualidad, Vocento dispone de un sistema de reservas que permite compartir las plazas. Es decir, los empleados que por algún motivo están teletrabajando, están con un absentismo o están viajando, pueden ceder su plaza a otros empleados que en esos días donde estos están ausentes, ellos pueden aparcar. Hay una relación, hay una sincronización de datos de las reservas con Nubora para que el sistema de reconocimiento de matrículas y el control de accesos gestione el paso a esos vehículos que tienen empleados sus plazas reservadas con respecto a esta dinámica de plazas compartidas. También incorporamos integración con el sistema de control de visitas y, por supuesto, con el directorio activo, de manera que todos los empleados de Vocento tienen solamente un único usuario y un solo password. Bien, este tercer objetivo, denominado integración de sistemas, también lo cubrimos y con esto, pues de alguna manera termino en la exposición de cómo hemos resuelto las problemáticas del grupo Vocento con los sistemas de control de presencia y de accesos, entendido como tales, en primer lugar, el cumplimiento de la normativa, en el segundo, la gestión plena de la presencia y del control de accesos, y luego la integración de sistemas que se ha hecho necesaria para que todas las áreas y sistemas estén integrados. Pues muchas gracias, Santiago, por esta exposición tan detallada. La verdad que nos has presentado, bueno, pues una herramienta bastante completa y yo creo que bastante deseable y atractiva para cualquier departamento de recursos Gracias a vosotros. Quería ahora preguntarte a ti, Ángel Luis, porque en el arranque de tu exposición, cuando nos ponías un poco en contexto de toda la problemática que tenía el Departamento de Recursos Humanos, Susana, te estoy pasando a ti el testigo para que... Perfecto, sí. Ángel Luis te decía, también nos comentabas todo el tema de la problemática que conllevaba la gestión de los gastos de empresa. Me gustaría que nos explicases un poco más cómo lo hacíais antes de la automatización y qué conllevaba ese trabajo manual, esa gestión manual que hacíais de estas tareas para el propio Departamento de Recursos Humanos. Ok, muy bien. Bueno, como comentaba anteriormente, efectivamente nuestro Departamento de Recursos Humanos y Financiero pues se encontraba con esta tarea tan difícil y ardua que suelen tener casi todas las empresas, que está relacionada con la gestión de las notas de gastos de representación, tickets de taxi, kilometraje, almuerzos, desayunos, es decir, todo ese tipo de gastos, ¿no? Que de alguna manera están fuera de lo que es el flujo normal de compra-venta que suelen tener las organizaciones, pero que también hay que controlar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nosotros, antes de la solución de notas de gastos, pues lo hacíamos todo de una manera muy manual y tradicional. Yo creo que como casi todas las empresas lo hacían antes de tener ese tipo de soluciones, ¿no? Básicamente, pues los empleados comerciales o técnicos o periodistas, en nuestro caso también,
pues estaban en movilidad, ¿no? Están realizando su función fuera de lo que es la oficina, y cuando volvían a la oficina, pues de alguna manera lo que hacían ellos, pues rellenaban un formulario en papel, bueno, tipo Excel, que lo teníamos en papel, donde ponían todo el detalle de sus notas de gastos, adjuntaban sus tickets, los tickets también físicos en papel, ¿no? Con esta problemática también de la legibilidad de los tickets cuando pasa un tiempo determinado, pues suelen usar tinta térmica, ¿no? Firmaban en un documento y se lo entregaban a su responsable, ¿no? El responsable pues revisaba el formulario, veía que los conceptos de los gastos eran correctos, que cuadraba la cantidad que ellos indicaban que había que reembolsar al empleado. Pues además esto el empleado pues de alguna manera no había ningún tipo de dinero por medio en ese sentido, ¿no? Ya todo lo ponía de su bolsillo en ese sentido, ¿no? Una vez que el responsable lo veía, pues lo firmaba también y entonces se lo facilitaba al departamento de contabilidad, ¿no? Que a su vez también lo volvía a revisar para ver que todo era correcto y una vez que veía que todo estaba correcto, pues revisaba el apunte contable dentro del ERP y hacía la transferencia para reembolsar el gasto al empleado que, como he dicho, había salido de su bolsillo, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues todo este proceso era pues muy tedioso, pues era demasiado manual, mucha gente interviniendo en el proceso, muchos tiempos muertos, las hojas que van de un sitio a otro, se quedan en la mesa de una persona hasta que la coge y la atiende, ¿no? Bueno, pues además de todo este tiempo invertido, el problema es que además este proceso tan manual no estaba exento de errores de anotación. Fijaros que una persona anota lo que tiene que percibir, otra persona lo transcribe para meterlo en el ERP, ¿no? Y a esto se juntaba además pues temas de que los tickets, pues ha pasado un tiempo, pues ya no eran legibles. La persona que tenía que supervisarlo pues ya no lo podía ver bien, no sabía qué es lo que ponía en el ticket, que a lo mejor el día que coge el ticket está muy bien, pero cuando lo metes en la cartera, pues con el roce y demás, se acaba por borrar la tinta, ¿no? Y un tema también muy importante era pues que el cumplimiento de normas, las normas internas que tiene cada compañía en cuanto a notas de gasto, pues quedaba un poco sujeto a la interpretación de las personas, porque no había nada que realmente hiciera controles o verificaciones sobre esas notas de gasto, ¿no? Bien, nosotros desde la implementación de la solución de notas de gasto de Tikelia, que bueno, como han comentado, pues es también una solución de Innology, ¿no? Nos ha permitido integrar el proceso, como dicen, end-to-end, extremo a extremo, ¿no? Desde lo que es la captura de los tickets, mediante una foto, o lo que también se conoce como una digitalización del ticket, ¿no? Pasando por un procesamiento automático del ticket, mediante lo que es un reconocimiento óptico, lo que es un OCR, ¿no? Para reconocer los datos que figuran en el ticket. Un flujo de aprobación por todas las personas que tienen que aprobar ese ticket. Y luego automatización de lo que son los pagos de esos gastos, ingresando directamente en la nómina del empleado, ¿no? Como veis, es un proceso que está integrado extremo a extremo, está totalmente automatizado, que nos permite conocer en todo momento el estado de los tickets, es decir, lo cual eso también aporta transparencia, ahorra muchísimo tiempo, nos ha permitido ahorrar muchísimo tiempo administrativo. Y lo que es más importante, yo creo, de todo esto es que todo el proceso está controlado porque hay controles que nos permiten verificar el cumplimiento de la norma de gastos, ¿no? Es decir, hemos pasado de un proceso que era muy manual, con muchos errores, y en el cual se invertía mucho tiempo, que además no era un tiempo que realmente no aportaba valor, a un proceso totalmente automatizado y con controles, lo cual nos ha permitido pues, ser mucho más eficientes en esa parte, ¿no? Y es un poco la problemática que teníamos, que yo creo que es una problemática que tienen todos los departamentos de contabilidad o las empresas, y que en nuestro caso, pues con el tema del COVID, volviendo de nuevo al tema del COVID, pues nos ha permitido en este plazo de tiempo en el cual había menos contactos físicos, pues también agilizar todo este tipo de trámites, ¿no? Muchas gracias. Todo esto además con aplicación móvil, una aplicación móvil, lo cual permite también mucha mayor agilidad en lo que es la toma de este tipo de acciones, ¿no?
Nos planteabas, como bien dices tú, bueno, pues un proceso que es bastante frecuente en todas las organizaciones. Es verdad que es un proceso tedioso, un proceso ineficiente, un proceso, bueno, pues no exento de riesgos, bueno, pues eso, de problemáticas que también repercuten e inciden muy mucho al final en la satisfacción de los empleados, ¿no? Porque este es un proceso crítico que tenemos que gestionar y pensando que, oye, que hay que dar una respuesta ágil y eficaz y a los empleados. Susana, nos han planteado Ángel Luis y ya nos ha avanzado un poco cómo les habéis ayudado desde Tikelia, pero me gustaría un poco que nos explicases tú más en detalle, bueno, pues cómo ha llegado Tikelia a Vocento y en qué y cómo les ha ayudado a solucionar todos esos problemas que Ángel Luis nos exponía. Perfecto. Bueno, es un placer, Verónica, estar aquí. Gracias a todos por conectaros y Ángel Luis por proporcionarnos estas mejores prácticas de un grupo tan importante como Grupo Vocento. Ángel Luis ya ha vendido Tikelia, ahora tenía todo el argumentario para hacer, digo, ostras, lo has puesto todo, y Verónica también, pero yo quiero quedarme con una parte muy importante que yo creo que es fundamental en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Es decir, el tema del salario emocional de los trabajadores, cómo aumentar ese salario emocional. Había comentado las problemáticas Ángel Luis de Vocento, que como bien decía Verónica, son las problemáticas que tiene cualquier tipo de empresa de cualquier sector que su proceso de gestión de gastos lo hace de forma manual y basado en el papel, ¿de acuerdo? Estas son las problemáticas siempre en el tema de la liquidación, en el tema de las tareas tediosas. Hablamos mucho de esa palabra tedioso y ahora explicaremos qué engloba esa parte de parte tediosa, los tiempos de ejecución en cada uno de estos procesos. Pero yo me voy a centrar en dos objetivos principales que ha conseguido Vocento y comentaba Ángel Luis. El tema de la liquidación, ¿no? Es decir, el poder liquidar esos gastos directamente en nómina, contabilizando todo en el sistema SAP HR. Un tema muy importante para los empleados en movilidad que generamos gastos es que esos gastos son gastos reembolsables que ponemos de nuestro bolsillo. Esto es una parte muy importante. Es decir, el empleado pone esos gastos, ese dinero, esos 100, 200, 300, 400 euros de su bolsillo para pagar ese taxi, esos kilómetros, el kilometraje, ese restaurante. Es un dinero que adelanta y que espera cobrar cuanto antes, ¿vale? Y el cobrar cuanto antes, Vocento le da esa seguridad con Tikelia de, oye, vas a cobrarlo en la próxima nómina, no lo vas a cobrar, no, lo vas a cobrar, tienes la seguridad de que lo vas a cobrar en la siguiente nómina. ¿Y esto por qué es debido? Pues que automatizar este proceso acorta mucho esos tiempos, ¿no? Estaba hablando Ángel Luis de cada uno de los pasos, ¿no? El empleado que genera los gastos, la persona que aprueba, administración que lo contabiliza, pero centrémonos en la parte de empleado, que es la parte que me preocupa a mí para aumentar ese salario emocional que siempre comentamos, ¿no? El empleado que genera gastos, como comentaba también Ángel Luis, con esos tickets, su metodología manual basada en el papel es: yo voy recopilando esos tickets, los voy guardando, los guardo en el bolsillo, los guardo en el bolso, los guardo en un cajón y cuando llega el momento de liquidar, saco todos esos papeles y los dejo para el último momento. Los dejo, si tengo que liquidar el día 25, lo voy a hacer el 24 a la tarde, noche, a último momento. ¿Por qué? Porque es tedioso, porque es un rollo, porque es como cuando tenemos un examen, ¿no? Teníamos un examen que dejábamos la parte que más tediosa para nosotros o que menos nos gustaba para el último momento. Pues aquí lo hacemos igual, el empleado lo hace igual. Coge esos tickets, llega el día 24 por la tarde en su casa, que aquí es un tema importante, lo dejamos a último momento y no percibimos como que es un trabajo dentro de nuestro área laboral, ¿no? Profesional, con lo cual, oye, un viernes por la tarde estamos en casa, sacamos todos los tickets, los agrupamos por día, miramos el Outlook, oye, este día ¿dónde estaba? Porque la empresa me pide que le diga a qué cliente estaba visitando, en qué proyecto estaba trabajando, porque mi aprobador me aprobará ese gasto si yo realmente verifico que ese gasto lo he hecho para la empresa, ¿vale? Como decía Ángel Luis, ¿qué pasa con los tickets? Oye, este ticket me lo he dejado en el pantalón y resulta que se ha borrado. ¿Y esto de dónde era? O recuerdo que el lunes pasado pasé por un peaje, cogí el ticket, pero ahora ¿dónde está? Ya lo he perdido, ¿vale? Es decir, por un lado el empleado coge ese tiempo personal para hacer este trabajo, vuelvo a decir, tedioso, repetitivo, que cada mes y no aporta valor. Ángel Luis lo decía muy claramente, no aporta valor ni a quien lo hace ni a la compañía, ¿vale?
llega ese momento de entro esa información, como decía Ángel Luis, en un Excel. Todas las empresas funcionan igual, tarea manual, basada en el papel, tengo el Excel, típico Excel, entro esa información, grabo esos tickets. Al día siguiente va a la mesa de esa persona que es responsable. Se lo deja encima de la mesa, pero se lo deja encima de la mesa él, Verónica, Ángel Luis, Santiago, las personas que tiene a su cargo, ¿vale? Con lo cual, pues se puede, tiene 20 personas a su cargo para revisar nota de gastos y, como decimos, va a mirar ticket a ticket, pues 20 nota de gastos a un promedio de 20 tickets, este señor va a tener que revisar 400 tickets cada mes. Para él también es tedioso, no es su día a día, no es lo que aporta valor a su trabajo, con lo cual lo va a dejar aparcado, lo va a seguir dejando aparcado, va a estar mirando cuando pueda, puede ser que este señor esté de baja o que esté de viaje. Esto se va cada vez dilatando más en el tiempo, con lo cual el empleado no sabe cuándo va a cobrar, porque hasta que no esté esas notas de gastos aprobadas no va a pasar a administración. Hasta que administración no contabilice, no va a pagar esas notas de gastos, y al empleado le crea incertidumbre el no saber dónde está su nota de gastos, si la han aprobado, si la va a cobrar. Oye, estamos hablando de dinero, 200, 300, 400 euros, como está la vida entre la luz y la gasolina. Oye, es dinero que es del propio empleado, ¿vale? Entonces, el hecho de que Tikelia automatice todo este proceso, que el usuario, empleado, hago la foto y me olvido, hago la foto, salgo de ese parking, estoy en este proyecto, en este cliente. La nota de gastos se genera automáticamente cuando quiera la organización. Aquí el empleado hace la foto y se olvida, nada más. La persona en aprobación. La persona en aprobación va a dedicar solo el tiempo en aquellas notas de gastos que tengan algún tipo de anomalía, que llamamos. Es decir, Tikelia hace de forma automática todo aquello que tendría que hacer un empleado de aprobador de mirar los 400 tickets. No, lo hace Tikelia. Tikelia te va a mostrar aquellos que no cumplen con la política de gastos, decía Ángel Luis. Es decir, esa política de gasto configurada en Tikelia lo hace de forma totalmente automática. Te dice, aprobador, mira, de estas 20 notas de gastos, estas 18 son correctas, pasan a administración, pasan a ser integradas en la parte de nómina. El empleado sabe en cada momento en qué estado está esta nota de gastos y cuándo va a ser pagada. Estas dos notas de gastos, mira, tienen algún tipo de anomalía. Y te voy a decir qué anomalía tienen. Tienen un gasto excesivo o tienen un ticket duplicado, y te voy a decir dónde está este error o dónde está esta anomalía. Lo vas a poder hacer desde la parte app o desde la parte web, donde quieras y cuando quieras. Vas a tener toda esa información. Es decir, reducimos al máximo. Y sobre todo, vuelvo a decir, el empleado, que es la parte que me toca a mí, ¿no? Ese empleado que pone ese dinero en su bolsillo tiene la seguridad que esos gastos van a estar en la nómina del siguiente mes y que va a saber en todo momento dónde está esa nota de gastos. Si dentro de una nota de gastos hay un ticket que no es correcto, no devuelvo la nota de gastos entera, no, devuelvo ese ticket a ese empleado, explícame este ticket en concreto, pero el resto de la nota de gastos te la voy a pagar, ¿vale? Yo creo que es un tema muy, muy importante, independientemente de que comentaba Ángel Luis, tenemos el control absoluto de forma inmediata, pero el empleado tiene esa tranquilidad de que ese dinero que pone en su bolsillo lo va a cobrar en la nómina del mes siguiente, ¿vale? Para mí es muy importante. Y otra cosa también importante es, le estás dando una herramienta para que no invierta tiempo personal. Eso también es importante, ¿no? Es decir, ese tiempo personal, oye, con esa tarea tediosa que yo hacía, yo antes de estar en Tikelia tenía esas notas de gastos y me ponía el viernes por la tarde cuando estaba con mis hijos y oye, pues ese momento que no os paráis a pensar, no sé si los que estáis escuchándome realmente tenéis mucho movimiento de gastos, pero yo me tiraba 45 minutos, una hora haciendo esto cada mes. Oye, y una hora que no estoy invirtiendo con mis hijos. Pues ahora, tanto en Tikelia, porque ya tengo asumido Tikelia, como Vocento, esa hora de calidad la tienes para tu familia y tienes una herramienta que te automatiza todo este proceso, te da esa información, lo tienes todo en movilidad y sobre todo cobras esos gastos en la nómina del próximo mes, ¿vale? Un tema también importante, hemos dado una vuelta más al tema del empleado, ¿no? De cómo facilitarle aún más ese aumento de salario emocional. Con el tema de los gastos. Estábamos comentando, por ejemplo, en el caso de Vocento, estos gastos son gastos reembolsables. Los pone de su bolsillo el empleado. En el caso de Vocento, lo incorporan en nómina. Hay otras empresas que hacen transferencia, ¿vale? Pero hemos querido ir más allá y hemos lanzado los medios de pago Visa Tikelia para que el empleado no ponga dinero en su bolsillo, ¿vale?
Pero me diréis, Susana, las tarjetas corporativas funcionan de toda la vida. Sí, pero solo son unos empleados, unos perfiles concretos directivos que tienen tarjetas corporativas, ¿vale? ¿Y esto por qué ha sido siempre así? Pues porque no se tiene un control en las tarjetas corporativas. Hasta final de mes no llega ese detalle bancario del extracto de la tarjeta corporativa. Tiene que haber también un pool de personas que verifique que esa información o que esos gastos de alguna manera se han justificado, ¿vale? Entonces, los que realmente tenían que implantar estos medios de pago, estas visas corporativas, son los departamentos financieros. Si los departamentos financieros no tienen el control, no van a dar estas visas a estos empleados, ¿vale? Las visas Tikelia permiten principalmente que el director financiero tenga el control absoluto de forma inmediata de todos esos gastos y además que configure el uso de esas visas Tikelia. Es decir, estas visas Tikelia se pueden configurar por importe de operación, diario, mensual, por usos horarios, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por tipologías de uso de tipos de gastos, es decir, solo vas a poder pagar restaurantes y parkings con esas tarjetas, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que estos directores financieros vean que ya tienen el control inmediato diario y con configuración de estos temas de medios de pago, proporciona que el empleado pueda tener una visa Tikelia que no ponga dinero ya de su bolsillo y que en todo momento pueda disponer rápidamente de este gasto pagado por la empresa, ¿vale? Y yo creo que, en definitiva, vuelvo a decir, el salario emocional de los empleados, después de lo que hemos pasado y sabemos todo lo que hemos estado pasando, es sumamente importante cuidar al máximo a todos que somos empleados con este tipo de herramientas como ha hecho Vocento, ¿vale? Ahora, si tenéis alguna pregunta, como decía Verónica, luego tendremos el chat de preguntas por si queréis comentar alguna cosa más. Yo voy a dar paso a Ángel Luis, que haga un breve resumen de todo lo que se ha obtenido aquí. Los resultados obtenidos con ambas soluciones y a partir de aquí. ¿Sí, Verónica? Sí, perfecto. Tenemos Sony 49, tenemos 10 minutos todavía por delante para hacer ese espacio donde, bueno, pues todos los asistentes os invito ya a que planteéis todas las cuestiones que queráis, que Susana, Santiago y Ángel Luis pues profundicen más. Hemos ido un poco y les hemos puesto pues la presión del tiempo de que fueran muy, bueno, pues bastante respetuosos con un tiempo muy limitado. Entonces, bueno, pues oye, si queréis que profundicen en algo que han ido demasiado por encima, bueno, pues ahora es el momento. Pero como decía Susana, yo creo, Ángel Luis, que aunque hemos estado viéndolo ya a lo largo del desarrollo de todo el caso, sí que nos gustaría, bueno, pues cerrar y que nos explicases un poco y que nos resaltases, bueno, pues qué resultados habéis obtenido con la automatización de estos procesos, cuáles son los más relevantes que te gustaría destacar y que nos sirvan un poco pues para, a modo de resumen y de cierre de esta sesión. Ángel Luis, no te escuchamos. Ángel Luis, te has puesto mute. ¿Estás muteado? Disculpar que haya puesto el mute para no meter ruido. Bueno, los resultados que hemos obtenido de estas automatizaciones, tanto de Nubora como de Tikelia, pues son los siguientes. En primer lugar, con la aplicación de control de accesos y presencia, ¿no? Nubora, pues hemos conseguido, pues como hemos ido comentando, pues ser mucho más eficientes, más rigurosos y tener automatizado todo el proceso e integrado con nuestro ERP o, en este caso, también con soluciones como pueden ser temas de comedor o temas de parking, ¿no? El hecho de usar tanto terminales físicos como terminales con tarjeta o la aplicación móvil nos ha permitido pues, tener un cumplimiento riguroso con la ley de gestión de horaria, ¿no? Y eso yo creo que es otro resultado que hemos tenido que es muy, muy relevante, ¿no? También un tema que hemos conseguido es el de dar homogeneidad dentro de toda la organización con lo que son los controles de acceso. El tener controles de acceso que son independientemente del centro de trabajo, lo que nos ha permitido es pues, facilitar el tránsito o el trabajo, como comentaba antes Santiago, intercentros, ¿no? Trabajadores que están trabajando en un centro y de repente tienen que hacer su labor en otro centro, ¿no? Todo eso se hace de una manera mucho más homogénea.
el Departamento de Recursos Humanos, no tenemos varios responsables de recursos humanos repartidos por la geografía, pero lo que permite es establecer políticas generales, globales, para todos. Que de alguna manera cada uno tendrá su convenio, sus características, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el control de acceso, trabajamos de la misma manera, ¿no? Y esto nos ha permitido, pues, también implementar lo que nosotros hemos llamado proyecto de gestión de asentismos, o lo que es el cómputo real de las horas semanales, es decir, saber realmente las horas trabajadas para cumplir con la ley, excluyendo, pues, lo que son bajas por temas de ausencia justificadas, días de vacaciones, días de permiso, días de compensación, etcétera, ¿no? Todo eso tiene un control de ese estilo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Otro de los objetivos que nos ha permitido en este caso con la parte de gestión de gastos, pues es ahorrar todo el tiempo que teníamos dedicado, que no era eficiente, para poder llevar a cabo lo que son los pagos de las notas de gasto, ¿no? Yo creo que hemos ganado muchísimo en el tema de gestión de gastos, lo tenemos totalmente controlado, ¿no? Tenemos un control efectivo de las notas de gasto y también con alertas que nos permiten controlar posibles incumplimientos, ¿no? En definitiva, todo este tipo de acciones lo que nos han permitido es ahorrar muchísimo tiempo, dedicar ese tiempo a otras labores de mucho mayor valor, ¿no? Mucho mayor valor, y eliminar, pues, lo que es la parte de errores que se producen cuando hay procesos que son manuales y tediosos, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, hemos pasado de procesos muy manuales a procesos más digitales, ¿no? Ahora que está muy de moda hablar de procesos, de digitalización de procesos, pues en dos cuestiones muy sencillas, como es gestión de accesos, asentismos y gestión de notas de gastos, hemos pasado de un proceso totalmente manual a un proceso digitalizado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco en general los resultados que hemos obtenido o los beneficios que hemos obtenido como consecuencia de la implantación de estas dos herramientas, ¿no? Pues la verdad que queda claro. Yo creo que la tecnología es un aliado, ¿no? Ha llegado, pues, para ayudarnos a que las empresas tengan el control y cumplan con lo que tienen que hacer, pero sobre todo, pues, teniendo ese control. El Departamento de Recursos Humanos, pues, también tiene una carga de trabajo que hay que optimizar y que hay que descargarle, que hay que facilitarle las tareas que tiene para que pueda centrarse en aportar valor, y tenemos que dar una respuesta y un buen servicio a los empleados, ¿no? Y eso la tecnología nos permite, pues, integrar esas tres piezas que son claves, ¿no? Vamos a abrir, tenemos 5 minutitos para este pequeño coloquio ahora. Y vamos a empezar. Martín nos hace una pregunta, yo creo que es en relación a Nubora Santiago, y nos dice que ¿dónde se almacenan los documentos adjuntos a una solicitud? Si se pueden archivar en esta unidad otros documentos que el Departamento de Recursos Humanos necesita archivar. Sí, bien, los documentos se almacenan relacionados con la solicitud en la propia base de datos. Es decir, no tenemos ningún entorno de carpetas, sino que existe en Nubora una base de datos paralela al sistema donde se almacenan todos los documentos. Esto significa que todos los backups y toda la protección va en conjunto con la protección de los datos, como si fuera un dato más. Se asocian documentos, uno o varios, no lo he dicho anteriormente, pero en esa solicitud se pueden adjuntar más de un documento. Con lo cual, en los casos en los que son 2 hojas o son 3 hojas o son 2 documentos distintos, se pueden adjuntar todos en la misma solicitud. Nubora, además de esto, permite asociar documentos a nivel de la ficha del empleado. No se ha comentado por el corto espacio de tiempo, pero es muy interesante que los empleados con su app, con su portal del empleado en la web, puedan consultar documentos que puedan ser normativas internas de la empresa, informativos, pueden ser incluso hasta en algunas empresas el recibo de la nómina. De manera que hay una posibilidad de adjuntar documentos a nivel de la ficha del empleado. Unos de ellos pueden ser públicos, es decir, son documentos compartidos por toda la plantilla, y otros específicos de ese empleado. Espero haberte respondido. Yo creo que sí. Nos preguntan también, y esto referido pues tanto a Nubora como a ti, pero bueno, es un poco que nos expliquéis un poco más en detalle, bueno, pues cómo se lleva a cabo la implantación de ambas soluciones. También un poco si nos podéis dar tiempos estimados, porque yo creo que cuando uno ve la utilidad de esto, es decir, bueno, ¿cuándo puedo yo tener esto ya disponible? ¿Cuándo lo quiero? No, lo quiero mañana, lo quiero mañana.
Exacto. Y sobre todo también hay otra pregunta que va en relación a esto y que es importante también, ¿con qué tipos de software de gestión empresarial pueden integrarse estas soluciones? ¿No? Yo creo que son importantes también estas cuestiones. Bueno, a nivel, Ay, perdón. Sí, tú misma. Son procesos realmente diferentes, con soluciones diferentes. Sí que es verdad que Tiquelia, el proceso nota de gas es un proceso muy estandarizado, ¿vale? Es decir, hay 4 bloques principales, independientemente de, como decimos, del sector y la magnitud de la empresa. Más o menos estamos en unos 2 meses, 2 meses y medio. Depende, siempre digo, mucho de la proactividad del cliente. En este caso, Vocento es muy proactivo. Vocento es un cliente muy proactivo. Siempre puso un equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto Tiquelia y ayudó mucho a esta proactividad, ¿vale? Entonces, por un lado, estamos en 2 meses, 2 meses y medio. Conectamos con cualquier tipo de ERP, ¿vale? En este caso, Vocento tiene SAP, pero conectamos con SAP, Navision, Dynamics, con cualquier tipo de ERP. Es decir, la idea de este proceso, como bien sabéis, es que el final, donde recae todo este proceso, es en la parte contable del cliente, ¿vale? Y por eso he querido comentar, porque una cosa es Tiquelia, como ese proceso, Nubora tiene otros timings, ¿verdad, Santiago? Sí, Diferentes. realmente son diferentes, digamos, directamente porque interviene la parte equipos hardware y interviene la parte software. Realmente, generalmente, y en proyectos como el de Vocento, se dan ese caso, que tenemos la equipación y tenemos el software. Independientemente de la equipación, que tiene, digamos, su propio timing por temas de infraestructura, cableado, preparativos, volumen, tipos de equipos, la parte de software suelen ser proyectos en un grupo como este, entre 2, 3, 4 meses, en función de la complejidad de la aplicación de los convenios y del fuerte de configuración y de parametrización del sistema. Digamos que en grupos que estamos hablando de 2.000 o más de 2.000 empleados, 3, 4 meses, excluyendo la posibilidad de hacer una consultoría previa que en muchos casos se hace previamente al proyecto. Exacto, eso es importante, Verónica, también. Es decir, en estos procesos siempre hay una consultoría, siempre sea Nubora, sea Tiquelia, es sentarse con el cliente, decir, bueno, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo vamos a mejorarlo con la solución? Esta consultoría siempre es sumamente importante. Y en este sentido, hablando de esa consultoría también, ya no solo de la empresa, o sea, ¿hay algún tipo de formación, hay algún tipo de acompañamiento a nivel de empleados y de managers cuando se implementa una solución de este tipo? Bueno, pues al final son también usuarios de la misma, ¿no? Y tienes que llevártelos a tu terreno y ganarlos para que hagan, ¿no? Y se impliquen, ¿no? Sobre todo cuando tú, Santiago, hablabas mucho de la colaboración y de que los empleados, ¿no? Que tienen que arrancar con ello. ¿Qué tipo de formación o cómo hacéis ese proceso de acompañamiento con las compañías y con sus empleados? Pues generalmente en este tipo de proyectos eso lo configuramos y lo diseñamos conjuntamente con el cliente, porque tampoco hay 2 empresas iguales en ese aspecto. Hay empresas donde a quienes se forman son a monitores o personas que van a ser los dueños de la información, y hay empresas donde quieren que nosotros les ayudemos a distribuir esa formación a los usuarios finales o al menos a ciertos monitores internos que luego van a ser ellos los que lleven la información al punto final. Pero se dan de todos los casos. Normalmente en este grupo de empresa nos quedamos en un intermedio, es decir, no solamente se forma a los administradores y los dueños de la información, sino que se da un paso más y se hacen grupos de responsables, grupos de usuario, que ellos van a adquirir el conocimiento de la herramienta para luego al final hacerlo llegar a los centros, a los usuarios más lejanos, a los usuarios más remotos. Yo en este caso añadiría a lo que comenta Santiago. La formación en estos casos, como veis, va dirigida a todos los empleados, 2.000, 3.000 empleados, lo cual no puedes estar sentándote con cada empleado y contándoselo. No necesitas fórmulas, como dicen ellos, de formación a formadores, videoconferencias, vídeos que se graban explicativos cortos, vídeos resumidos de 5 minutos o por ahí que son como píldoras de información para que realmente sepan cómo tienen que usar la herramienta, trípticos y luego obviamente manuales. Y es una forma bastante efectiva para dar la formación a grandes grupos de empleados. Nosotros, cuando hemos hecho este tipo de formaciones, pues hemos formado pues en una semana unos 300 o 500 empleados, siguiendo un poco este tipo de pautas, ¿no?
Estamos ya dando cumplimiento a la hora, como sabéis. Bueno, en ORH siempre nos gusta ser respetuosos con la agenda porque la llevamos todos bastante asfixiada. Pero una pregunta, Santiago, que nos realizan en relación a la geolocalización de Nuvora. Nos preguntan si se activa solo para el fichaje de inicio y salida o registra la ubicación durante toda la jornada de trabajo. No, cada vez que se registra una entrada y salida se toma la coordenada, se toma la geolocalización únicamente en ese instante. Que no es un sistema que vaya siguiendo a la persona ni vaya señalizando su trayectoria ni por dónde va. No, eso. Además, ahora no, pero antiguamente cuando surgió todo esto, incluso poníamos un botoncito para que el usuario se quedara tranquilo deslizándolo para que después de fichar se desconectara la geolocalización del móvil. No, en la actualidad todo este tipo de aplicaciones cogen la coordenada para lo que la necesitan, que es esta marca sucedió aquí. A partir de ahí, todo el mundo tranquilo de que no son sistemas que geolocalicen la trayectoria ni el seguimiento de los empleados. Pues muchísimas gracias a los tres. Lamentándolo mucho, pues hemos llegado ya al final de esta sesión. Nos habríamos quedado mucho más tiempo escuchando porque la verdad, sí, la verdad que ha sido una tremenda suerte, bueno, pues contar con la generosidad de Ángel Luis, de Vocento, pues para exponernos, bueno, pues este proyecto, las problemáticas que tenían y contárnoslo en primera persona de cómo ellos han gestionado y han tratado de resolverlo. Yo creo que muchas veces ilustra mucho más, ¿no? Cuando lo ves en otra compañía, cuando escuchas que las problemáticas son las mismas con las que tú estás lidiando día tras día. Y bueno, también descubrir, pues como os decía antes, que la tecnología está ahí, que está ahí para ayudarnos y para ayudarnos a hacer ese encaje en tres piezas que son fundamentales, que tenemos una empresa que tiene que hacer una gestión de los procesos y tiene que tener un control pues, para resultar sostenible y rentable, que tenemos un departamento de recursos humanos que tiene unos procesos que hacer sí o sí, que en estos momentos, pues como hablábamos antes del arranque de este webinar, están bastante sobrecargados porque parece que sus responsabilidades y su trabajo en estos momentos de transformación pues se ha crecido exponencialmente, pero los departamentos no han crecido al mismo ritmo. Las plantillas que tenemos en recursos humanos son las mismas. Entonces hay que buscar ahí pues eficiencias, mejorar eficiencias y resolverles. Y bueno, y con los empleados, como tú bien decías, Susana, porque oye, porque hay que tener a los empleados bien atendidos, prestarles un buen servicio. Exacto. Y todo, con todo eso, bueno, pues cerramos el círculo, que es lo que, ¿no? El foco y lo que tenemos que todos que trabajar. Pues muchísimas gracias, Susana, Santiago. Gracias a vosotros, Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. Recordaros que vais a recibir tanto el vídeo de la sesión como la presentación que han utilizado los ponentes y sin más dilación, bueno, pues os emplazo a una nueva cita con los webinars ORH. Que tengáis todos que tengáis un buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.